Les envío ahorita, en este momento, el contenido al grupo y también va a estar en el campus, ¿ya? Muy bien, entonces, ya. A ver, esto es de lógica, sí, turnos sábados. Vamos a mandar aquí a entonces, lógica sábados. Listo. Les estoy enviando el contenido al grupo, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí estamos. Este es sábados. Este es. ¿Cómo pasaría rápido? Las horas, ¿no? Corren las horas. Estamos aquí, no, estamos aquí. Sí, correcto. Ya les he enviado el contenido. Y ahora les voy a compartir por pantalla rápidamente. Y ahora sí, voy a compartir la pantalla. No existen estudiantes que están esperando, ¿cierto? No, ya. Ahora sí, compartiendo la pantalla completa. Compartir. Listo. ¿Logran ver el contenido, mis amados estudiantes? Sí, licenciada. Muy bien. Como observan ahí, es el contenido de la materia que está ya en el sistema académico. También se carga esto en el campus. Ya, entonces, como observan, el primer capítulo vamos a ver el introducción. Vamos a introducir, ¿no?, lo que vamos a llevar en esta materia. Como punto 1.1, también introducción. Un punto 1.2, conceptos básicos. Conceptos básicos como, por ejemplo, ¿qué es una variable? ¿Qué es un identificador? ¿Qué es un programa? ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es su prueba de escritorio? ¿Qué es codificación, compilación, depuración? ¿Qué es ejecución? ¿No? Todo eso. Y en cuanto a qué tipo de datos se maneja en diagramas de flujo y qué tipo de operadores se manejan, ¿sí? Es todos los conceptos básicos que debemos entender para poder para poder diseñar un programa, ¿sí? Muy bien. Después de eso, pasamos al capítulo 2, hasta el diagrama de flujo. Si en diagrama de flujo, ¿no? ¿Qué es un diagrama de flujo? Diagrama de flujo simplemente es la representación gráfica de un algoritmo, ¿ya? Entonces, los anteriores tenemos que pasos para diseñar, vamos a ver, ¿ya? Para diseñar un programa, después de eso vamos a entrar a este capítulo. En ese capítulo es cortito, no, que no se pueden obviar, y les voy a presentar las figuras geométricas usadas en diagrama de flujo. Espero llegar hasta ahí, este lugar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la estructura secuencial es la primera estructura de control. Está presentado aquí como capítulos. ¿Por qué como capítulos? Porque tú aprendes a manejar esa estructura, ¿sí? Cuando nosotros estemos en la parte de codificación, esto va a ir como un punto, ya no como un capítulo, ¿ya? Muy bien. En la tercera
El tercer capítulo es estructura secuencial. Concepto, ¿qué es estructura secuencial? Después de eso vamos a ver lo que son las descomposiciones de números, luego composición de números, y desde ya les adelanto ahí, tiene que recordar las partes de la división, ¿no? Que es el divisor, dividendo, cociente, el resto o residuo, ¿sí? Ya, entonces vamos a poder descomponer números. Ya, entonces, como el punto 4, fórmulas, con punto 5, ejercicios. Y el cuarto capítulo es la segunda estructura de control, ¿ya? Se llama estructura selectiva, su concepto, ¿qué es? Luego, son 3 tipos estas estructuras en diagrama de flujo, son el simple, doble, múltiple. Después de eso vamos a ver lo que son los operadores lógicos, AND, OR, ¿sí? Esos son el NOT, esos son los más utilizados en programación. Esa es la segunda estructura, la primera estructura de control, ¿no? Perdón, la segunda, ¿no? Primera sería secuencial, la segunda selectiva, y la tercera se llama iterativa o repetitiva. Aquí está, ¿no? Un vistazo, por favor, hasta ahí estoy marcando esos 3 capítulos. Les voy a ir preguntando cuáles son las 3 estructuras de control. Tienes que responderme el tercer capítulo. ¿Qué titula? Estructura secuencial. Segunda, selectiva o condicional. Quinta, estructura iterativa o repetitiva. ¿Ya? Ahí, por favor, captures esa pantallita. Pues ya está en el grupo. ¿Dónde estamos? Aquí no puedo. A ver, activar. Ya, muy bien. Estamos en el contenido. He mencionado 3 estructuras de control. ¿Cuáles son, mis amados estudiantes? Bueno, dice secuencial, selectiva y interactiva. Muy bien. Muy bien. Se nota que están atentos. Muy bien, les felicito. Muy bien. No te voy a regalar puntos. Muy bien. Entonces, en la tercera estructura de control también son de 3 tipos, ¿sí? Estructura mientras en codificación while, estructura hacer mientras en codificación do while, y la tercera estructura para, es el for en codificación. Conceptos básicos, ¿qué son? ¿No? Cada uno de ellos hay que definirlos, hay que conocer su sintaxis. Luego los ejercicios, ¿sí? ¿Correcto?
Luego, una vez que ya domine los conceptos básicos, una vez que ya domine los pasos para diseñar un programa, una vez que conozca los tipos de datos que se manejan en diagramas de flujo, los tipos de operadores que se manejan en diagramas de flujo, y sepamos manejar los diagramas de flujo y conozcamos sus figuras y todo lo demás, y hayamos entendido eh, los pasos para diseñar un programa y las tres estructuras de control, sepamos manejar, entonces vamos a poder decir en el último capítulo que es ya programación en Java. Y eso es la parte de codificación en un lenguaje de programación. Si todo lo anterior, todos los capítulos anteriores es obvio, lo has comprendido la lógica, cómo se manejan las tres estructuras de control y los conceptos básicos, los tipos de datos, operadores y todo, entonces tú ya estarás capacitado para poder codificar en un lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, alguien ahí se pregunta, pues, ¿en qué lenguaje voy a codificar? Ahí dice, programación en Java. Estos tres estructuras ya no van aquí como capítulos, van solamente como puntos, ¿ya? Entonces, si observarán, introducción al lenguaje. Ese va a ser el primero, el lenguaje de programación Java. Luego, el entorno de desarrollo donde codificaremos en Java. Y la estructura general de un programa, cómo se maneja. Y las estructuras de control, titula, ¿sí? Está como puntos. Y la primera otra vez en codificación ya, secuencial, condicional, selectiva, alternativa. En la segunda estructura de control se subclasifican, bueno, se desarrollan de esta manera. Instrucción if son los tres que vamos a ver en diagramas de flujo, simple, doble, múltiple. Y se añaden más implementaciones, como instrucción switch, que reemplaza a uno de estos tres, ¿ya? Reemplaza, por si acaso, instrucción switch reemplaza al múltiple, ¿ya? Luego, otra implementación, que es el operador condicional, reemplaza al doble, ¿sí? Al doble, ¿ya? Y la tercera estructura de control, con un punto más, estructura iterativa o repetitiva también se llama, son tres, ciclo while, to while y for, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí vamos a llegar, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? No hay consultas. Ya. En cuanto a bibliografía gráfica, pero básica, tenemos ahí esos autores que ven ahí. Ya. Entonces, ahí tenemos las bibliografías básicas y complementarias, que también están en sílabos, en el campus, ¿ya? Muy bien, eso sería en cuanto al contenido. Ahora, en nuestro laboratorio tenemos que reservar, creo que es de 10:30 a 12, ¿ya? Entonces, ahí todo lo que se explica en teoría se va a correr ahí, ¿sí? Bueno, entonces ahora continuamos. Ya, nos vamos al avance, ¿sí? Al capítulo 1. Ya, es este. Capítulo 1.
Ya, ¿logran ver la pantallita? Hola. Sí, normal, licenciado. Sí. Citizen. Capítulo 1. Ya, entonces ahí viene la introducción, ¿no? En, en- ¿por qué empezamos a programar? ¿Por qué aprendemos la lógica, no? Porque para resolver un problema, como dice, un problema es más fácil de resolver si conocemos los pasos que hay que dar hasta que llegue la ubicación. Muy bien, entonces, si estoy hablando de problemas, entonces, una vez que he identificado el problema y los variables y he definido cómo solucionar, hay que redactar en un algoritmo. Y el algoritmo hay que pasarlo a un diagrama de flujo, ¿ya? Muy bien, entonces, empezamos con los conceptos básicos, ¿sí? El primer concepto básico que debemos entender es qué es un algoritmo, ¿ya? Existen varias definiciones en distintos libros de diferentes... ya, entonces, ahí, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados, dice, a seguir para resolver un problema. Ah, ya, secuencia de pasos ordenados, o sea, tiene que ordenarse. Es como tú para estar en esta clase virtual, ¿qué pasos has seguido? Te pregunto, ¿no? Esos son los pasos ordenados, ¿ya? A seguir para resolver un problema. Entonces, por ejemplo, me va a pedir, no, no, por ejemplo, si me pide que haya un factorial o la suma de dos números, entonces tengo que leer variables y luego voy a solucionar y luego voy a mostrar. Es un orden que debo seguir, ¿sí? Ya, las principales propiedades de los algoritmos, ¿cuáles son? El algoritmo debe ser sencillo e indicar el orden de selección de cada paso. Ya, entonces el propiedad número 1 es el que debe ser sencillo, ¿sí? Indicar el paso de realización. El número 2 es el algoritmo debe estar bien definido, o sea, yo defino qué variables voy a usar para el problema. 3. Muy bien. Además, un algoritmo no puede ser infinito, debe ser finito, ¿ya? ¿Por qué? Porque si fuera infinito, nunca llegaríamos al resultado. ¿Ya? Entonces, ¿se ha entendido más o menos lo que es un algoritmo? Más abajo vamos a ejemplificar, ¿sí? Programa, ¿qué es un programa? Nosotros vamos a seguir unos pasos. Muy bien, entonces, siguiente concepto que debemos entender es qué es un programa. Un programa es un conjunto de instrucciones y precisas que se indica a la computadora paso a paso qué tarea específica va a realizar. ¿Ya? Entonces, nosotros instruimos a la computadora qué tarea específica va a realizar, ¿sí? Luego, si corre tu lógica, entonces va a correr el programa.
Muy bien, entonces, ahora vamos a ver los pasos para diseñar un programa. ¿Ya? Por favor, presten atención ahí. ¿Qué son los pasos para diseñar un programa? Para poder diseñar un programa es aconsejable realizar los siguientes pasos, los mismos que según la práctica se pueden ir obviando hasta crear directamente el código. Muy bien, entonces ahí claramente dice para poder diseñar un programa es aconsejable, claro, ¿no? Realizar los siguientes pasos, los mismos que según la práctica se añaden. Y estos pasos lo vamos a realizar según en la práctica. Se puede ir obviando, como decía, ¿no? Obvio para mí, todo lo anterior. Yo directo codifico el lenguaje de programación. Eso dice, no puede ir obviando hasta crear directamente el código del programa, ¿sí? Ya, entonces, paso número 1 está aquí, les presento, es definición y análisis del problema. Ahorita definimos más abajo, ¿qué es definición? 2, creación. eh, Codificación, computación, depuración, ejecución, documentación y mantenimiento. Y ya, entonces empezamos con el primer punto. Listen, buenos días. Tengo una Sí, sí. pequeña consultita. Dígame. Los de la carrera de ingeniería electrónica, en ese curso nada que ver 9G o tienen que pasar aquí también. No, no, no. Ah, es que Esto con no- la anterior docente teníamos sí, reunión de dos carreras de ingeniería electrónica y en sistemas. Después pensé que era lo mismo aquí también. no. Ay, Debe ser, no lo sé, eso no me indicaron a mí. Ya, porque yo solo turno sábado estoy dictando. Entonces, eso ustedes manejan, tal vez están añadidos en mi lista, pero está como lógica y no dice electrónica. ¿Ah? Ya, entonces, ¿quiénes son de electrónica? Perdón. Hola. ah, no, solamente era una curiosidad que tenía Lisa. Que en la anterior reunión era así, las dos carreras era. Ay, eso voy a consultar, pero yo no tengo asignado en la materia de electrónica, simplemente sistemas, pero no sé, eso tal vez han funcionado, no lo sé. Por favor, un segundito. Muchas gracias, Lisa. Los que están, quédense nomás, por ahí está fusionado, no lo sé, eso voy a preguntar, ¿ya? Por favor, mal les puedo informar.
Y ahora sí, perdón. Ay, ya. Estamos en aquí, ¿sí? ¿Qué es definición? Eh, Estos son los pasos a seguir, ¿sí? Definición, análisis del problema, creación de un algoritmo, presentación del algoritmo, prueba de escritorio, codificación, compilación, depuración y ejecución. Documentación, Interley Excel, mantenimiento, ¿ya? Pero, a ver, vamos a entender qué es el paso 1, a qué se refiere. ¿Sí? Paso 1 es definición y análisis del problema. ¿Qué quiere decir? Como primer paso se debe leer bien el problema. O sea, el problema que nos plantean hay que leerlo bien. Eso dice, paso. Luego hay que entender el enunciado, qué es lo que me está pidiendo resolver, ¿sí? Luego de eso, pensar cómo resolver, este es el proceso, ¿no? Para ayudarnos ese paso, podemos seguir lo que indica el algoritmo, la entrada, proceso, salida, o sea, pasos ordenados, ¿no? Primero la entrada, luego proceso y salida. ¿Qué es la entrada? Son las variables que se definen. ¿Qué variables voy a utilizar? Yo puedo usar desde de A hasta Z, ¿no? Entonces soy libre de usar cualquier variable, pero tengo que definir, ¿no? En el paso 1, ¿qué variables voy a usar? ¿Sí? También tengo que analizar, ¿no? ¿Cómo voy a resolver? Este es el proceso, es la fórmula, ¿sí? Y la salida es el resultado, ¿sí? Del problema ya solucionado. Ya estos que nos ayudarán a identificar los datos que necesitamos en la solución del problema, ¿sí? Entonces, abreviamos el paso 1 con E, paso 2 con P y salida con S. Ya, muy bien. Entonces, ejemplo 1, ejemplificando lo que es el paso 1, ¿no? Dice ahí, problema, pedir 2 números. Entonces hay que leer bien primero. Dice, ¿no? Leer bien el problema. Pedir 2 números enteros positivos. Dice, y mostrar la suma de estos números. Entonces me indica que voy a leer 2 números, ¿sí? Entonces aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, yo leo 80 y 20. En una variable voy a leer 80, aquí estoy en la solución análisis, estoy diciendo que voy a leer 2 números, y en la variable A voy a leer el 80 y en variable B 20, ¿sí? Ese sería mi entrada, ¿sí? ¿Correcto? El proceso, ¿cómo voy a solucionar? Dice, en ese de suma, voy a sumar la variable A más B, porque A contiene, para el ejemplo, 80 y B contiene 20. 80 más 20, 100. ese es el resultado que me va a mostrar la variable S, ¿sí? Por eso en la salida se muestra esa variable S, ¿ya? El objetivo de programar no es que va a correr solamente para estos 2 números, cualquiera que introduzcas, pero si entendemos, dice números enteros positivos, deben ser números enteros, puede ser 8 millones, 80, 808, pero tiene que ser un dato numérico, ¿ya? Eso dice. ¿Qué tengo que hacer con ellos? Leo un número, luego el otro número, pero ¿en qué voy a ir guardando? En una variable. A, B voy a leer el 20, segundo número, ¿sí? Y en la variable S de suma voy a sumar. S va a ser igual a A más el B. Tiene que correr este programa para cualquier número que introduzca, ¿ya? Entonces, eso es el definición análisis del problema. Es muy importante porque prácticamente aquí doy la solución, ¿no? ¿Ya? Entonces, si el paso 1, por ejemplo, no encuentro una fórmula, ¿cómo resolver? Entonces no puede pasar al siguiente paso, al B, ¿no?
Paso 2 dice creación de un algoritmo. Ya hemos visto que es un algoritmo, secuencia de pasos ordenados a seguir para resolver un problema. Secuencia de pasos hay que anotar, ¿no? Eso es, ¿no? Por eso dice, en este paso, ayudándose del análisis o del paso anterior, el enunciado del problema se realiza por la formulación de la solución del problema de una manera clara y precisa, dice, ¿no? Ya, entonces, ahí redactamos, trabajamos por los mismos ejercicios, 80 y 20. ¿No? Entonces, solución, algoritmo. Un algoritmo siempre va a tener un inicio y fin, ¿ya? Luego, en la entrada voy a redacto. ¿Qué hago? Pedir 2 números, o sea, leer 2 números. Listo, esa es mi entrada. Paso número 2, calculo, ¿sí? Los calculo a su suma en esta ecuación, ¿sí? Y en la salida es mostrar el resultado, que es suma, ¿sí? ¿Correcto? A ver, un algoritmo que tú redactarías, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste primero? No todos han hecho, han seguido los mismos pasos para estar en este aula virtual, ¿no es cierto? ¿Ya? Alguien tiene que trasladarse de un lado a otro lado porque su laptop estaba en la oficina, no lo sé, ¿ya? Pero el resultado es que están aquí, están aprendiendo, ¿sí? Ese es un algoritmo, pero de manera clara y precisa se debe redactar, ¿sí? En el ejemplo de este ejercicio, primero que hacemos, leemos 2 números, ¿no? Luego calculamos, luego mostramos el resultado, ¿sí? Eso es. ¿Se ha entendido qué es un algoritmo? ¿Se entiende qué es un algoritmo? Hola. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien. Continúo entonces. Ya. Siguiente paso es la representación del algoritmo. Ya, paso número 3. ¿Qué son estos pasos? Pasos para diseñar un programa. O sea, los pasos para poder diseñar un programa. ¿Ya? Importante los pasos. Tengo que entenderlos para poder diseñar. ¿Ya? Paso número 3 había sido la representación del algoritmo. ¿Ya? En este paso existen varios métodos de representar un algoritmo. No es el único, dice. Los mismos que tienen ciertas reglas y a las que cualquier programador podría entenderlo y posteriormente codificar en un lenguaje de programación. Entre estos, mencionar qué métodos tenemos para representar un algoritmo. Paso 1. Ahí está, dice diagrama de flujo, ¿sí? Paso 2, método de Berkeley. 3, método de llaves. 4, método de cajas. 4, Nazi. Método de Taburger y el método de pseudocódigo. Generalmente los más utilizados son el primero, que es el diagrama de flujo, y el último, que es el método de pseudocódigos, ¿ya? Generalmente. Pero podemos usar cualquiera de esos métodos. La lógica es la misma, ¿sí? Lo que tú tienes que aprender es el método aprender a manejar, ¿sí? Ya, pero como dije, nosotros vamos a optar por el método 1, que es diagrama de flujo, ¿sí? ¿Correcto? Ejemplo 1. Pedir 2 números, entre los positivos mostrar la suma de estos. O sea, hay que representar en diagrama el método 1, diagrama de flujo. Ahí está. Entonces, para empezar ahí ya vamos a ir al capítulo 2. ¿Qué es un diagrama de flujo? ¿No? Adelanto. Un diagrama de flujo simplemente es la representación
gráfica de un algoritmo. O sea, ¿dónde está mi algoritmo? Aquí está. Este es, ¿no? Entonces, estos pasos tengo que sus variables introducir dentro de las figuras geométricas. Eso es, ¿ya? Nada más, esto es el diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos. Dice, un algoritmo siempre tiene un inicio y fin. Dentro de las figuras, estas son las figuras que representan de inicio y fin, las mismas, ¿sí? Para ambos, para inicio y fin. Luego, para la entrada, vamos a ver en el capítulo 2 a más detalle de las figuras. Este es el paso 1, ¿ve? Entrada. Estoy leyendo la variable A como B, porque dije que en el A voy a leer 80 y en B 20. Pero no siempre va a ser para esos números, va a ser para cualquier número entero. Puedo leer. ¿Y cuál tiene que lograr sumar? Ese es el objetivo de programación, ¿ya? Muy bien. Esta es mi entrada entonces y mi proceso. En la variable S voy a sumar el valor de A más el valor de B, ¿sí? ¿Correcto? Luego tengo que mostrar el resultado. ¿Dónde está? En la variable S. Por eso se muestra S, ¿sí? Esa es la figura geométrica que representa, ¿sí? ¿Correcto? Pasos siguientes voy a hacer una demostración de esto. Ya, muy bien. Paso número 4. Prueba de escritorio. Prueba de escritorio consiste en verificar el funcionamiento de representación del algoritmo. O sea, en este caso, para hacer correr mi diagrama de flujo, ¿sí? Pues, ¿qué voy a hacer? Para el mismo ejemplo estamos trabajando. En el A voy a leer 80, en el B 20. Y la suma de estos dos, 80 más 20 es 100, ¿sí? Ese es el resultado que me muestra, ¿sí? Esa es la prueba de escritorio para hacer correr un diagrama de flujo o un algoritmo, ¿sí? Ahora, este es paso clave, ¿no? Codificación, compilación, depuración y ejecución. Esto ya pertenece al capítulo 6, ¿no? Entonces, en los anteriores pasos tenemos que aprender todos los conceptos básicos, las 3 estructuras de control, todo, ¿sí? Si una vez he entendido todo ello, puedo pasar este paso, que es codificación, compilación, depuración y ejecución. Ya, entonces, como les decía, todo lo anterior tiene que ser obvio ya, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una demostración como ejemplificación de este paso. Voy a codificar en Java, ¿sí? Van a ver, ¿ya? Hasta ahí tenemos que llegar este semestre, ¿ya? Pero es un adelanto, no se van a asustar. Pero primero entenderemos qué es codificación, compilación, depuración y ejecución, ¿sí? Muy bien, en estos pasos se realizan en una computadora utilizando para esto un lenguaje de programación en el cual en base de diagrama de flujo otros se realizan, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es codificación? Dice, en este paso consiste en traducir las figuras geométricas del diagrama de flujo por instrucciones en un lenguaje de programación. Esto lo realiza generalmente directo en la computadora, aunque a veces en papel. O sea, ¿qué quiere decir? Estas figuras que tengo aquí se van a convertir en códigos. Eso quiere decir. ¿Y quién lo va a realizar? Un usuario, o sea, yo, mi persona y ustedes, ¿no? ¿Correcto? ¿Y qué es compilación? Entonces, ¿quién codifica? El usuario. ¿Quién compila? El programa, el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué es compilar? Detectar errores que he cometido en la codificación. Ya, entonces, no va a correr, va a marcar error. Tacha rojo. Eso quiere decir, ahí está, dice.
Este paso lo realiza íntegramente la computadora. En la revisión de la computadora realiza el código del programa, indicando la cantidad de errores que se tenga en el código. Ya, entonces, eso es compilar, ¿no? Detecta errores cometidos en la codificación. ¿Qué es depurar? Depuración, ¿qué es? Corregir los errores cometidos en la codificación. ¿Y quién lo hizo? El usuario, entonces tiene que corregir, ¿no? Eso quiere decir. Dice depuración. En este paso lo realiza el programador, el cual debe arreglar los errores cometidos en el paso anterior. Ya, entonces, una vez que ya hemos codificado, se haya compilado, no ha detectado ningún error, y eh, ya no hay nada que depurar, ¿no? Entonces pasa a la ejecución. En este paso consiste en hacer funcionar el programa y cómo realiza el procesamiento, cuál fue diseñado, donde simplemente se introducen los datos de entrada y verifican las salidas, ¿no? En la salida, ¿no? Se ejecuta, sí, se ejecuta. Corre, corre, ¿no? Como mis estudiantes ahí dicen, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, hasta aquí, bueno, en el paso de codificación, compilación, depuración, ejecución, vamos a hacer una demostración. ¿Está bien? ¿Correcto? Hola. Sí, está bien, licenciado. Java es un lenguaje de programación. Java maneja distintos tipos de entornos de desarrollo. Los más utilizados son el NetBeans, que se escribe así, NetBeans, ¿no? y el Eclipse, y hay varios. Incluso se dice que las empresas desarrollan su propio entorno de desarrollo, ¿ya? Ya, entonces aquí tenemos ya el entorno de desarrollo. Vamos a crear un proyecto, ¿sí? Nuevo proyecto, Java Application, siguiente. ¿Qué nombre quieren poner al proyecto? Díganme ustedes. Ejemplo 1, sábados, ¿sí? Y él se ha quedado con ese. Sí, recógelo nomás, mío, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ejemplo 1, barra baja, sábados, ¿sí? Turno sábados, quiere decir. No puedo poner un espacio en blanco aquí, con barra baja o pegarlo va, ¿ya? Examinar quiere decir esto. Browse, ¿en qué unidad voy a guardar mi proyecto? Es muy importante. Ya, entonces yo decido dónde guardar. Puede ser el escritorio, creo mi carpeta y pongo lo mismo. Quiero ejercicios. ¿Listo? Y finalizo. Ya logré crear el proyecto. Y está acá. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Este.
Ese es el proyecto. El proyecto se identifica por el logotipo oficial de Java, que es una taza de café humeante. ¿Ya? Dentro de este proyecto hay un folder para almacenar paquete de fuentes. Ingreso acá, está el paquete. Dentro del paquete está la clase, ¿sí? Entonces, de ejemplo, uno es turno sábado. Lleva, por defecto, se crea con el mismo nombre que el proyecto. Entonces, yo puedo reducir a ejemplo 1, nada más. Esa es mi clase, ¿sí? Enter. Ahora lo que voy a hacer es codificar esto, dije, a ver. Esto lo voy a convertir en código. ¿Ya? Esta es mi entrada, proceso y salida. Entonces, mi entrada es yo he definido dos variables. ¿Cuáles son? A, B, ¿sí? Eso puedo escribirlo acá o puedo hacer como estoy trabajando, ¿sí? Aquí. Entrada A, B, ¿no? Pero lo que tienes que aprender a partir de ahí es el lenguaje de programación, cuál vas a codificar. Y ahí ya no la lógica es la misma para todos los lenguajes de programación, ¿no? Pero cada lenguaje de programación tiene sus propias reglas y características, propiedades, ¿no? Entonces, ya. Entonces, en el enunciado que tenemos, dice, pedir dos números enteros positivos, entonces hay que especificar. El lenguaje de programación Java te obliga a que puedas definir su tipo de dato. O sea, me está diciendo tu proceso, ¿qué tipo de dato va a leer la variable A? ¿Y qué tipo de dato va a leer variable B? ¿Sí? Entonces, para eso se especifica el tipo. El tipo dice enteros positivos, se codifica así, int, ¿ya? Va a ser el valor de A entero y también el valor de B entero, ¿sí? Eso quiere decir, una vez que termine una instrucción de código, siempre coloque punto y coma, ¿ya? Es una regla de este lenguaje de programación, ¿ya? Muy bien. Luego, ¿qué variable más voy a usar? Acá está, ¿no? Observamos aquí. ¿Qué variables distintas tengo? A, B y está. Ese variable también tengo que declarar, obligado, ¿sí? Estoy trabajando mayúsculas, mayúsculas. Y está. Eso sería mi entrada, ¿eh? Mi proceso. En mi proceso, ya tengo aquí. Voy a sumar en S, ¿sí? En S va a ser igual A más B. Este es mi proceso, ¿sí? Ya, entonces, este es el proceso. Bueno. Estoy llevando acá. Ay, no, acá. No, este es el proceso. Mire, este es, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner un punto y coma obligado, ¿sí? Pero el neón así sigue marcando en la A y B. No le está diciendo, ay, no sé, ¿dónde está el valor de A y del B? No me has leído, ¿no? Pero eso lo voy a hacer en entrada después, porque lo que ahorita estoy haciendo es convertir en código lo que me indican, ¿no? Los diagramas. Ahí está. Aquí. Estos, entrada, proceso y salida. Salida es S, ¿sí? Muy bien, entonces la salida es esta, ¿no? Este está mostrando la variable S.
Esto hay que mostrar acá en salida. Salida. Y hay que mostrar ese. Pero ese no se muestra así nomás. Ya hay que trabajarlo con la clase system. Clase. ¿Mm? Clase system. Punto el atributo out. El método println. Y ya, aquí voy a decir entre documentación interna les hablé, ¿no? Documentación interna es los comentarios, los mensajes que me ayudan a entender qué es lo que estoy mostrando en este caso, ¿no? Entonces, entre comillas dobles se coloca, ¿no? Lo que voy a mostrar es la sumatoria, el resultado de la sumatoria, el resultado de la el resultado de la sumatoria es, ¿no? Resultado de la sumatoria es, dos puntos, salimos afuera de las comillas, ahí debe ingresar el S. Aquí, después, fuera de las comillas, concateno más S. De esa forma se muestra la salida, ¿ya? Pero recuerden que en el A y B me está tachando rojo, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que no has leído el valor de A ni B, ¿no? Entonces, para leer, todo esto ya está aquí ahorita. Todo esto ya está codificado, ¿sí? Entrada, proceso, salida. Lo que falta ahorita es leer desde el teclado el valor de A y valor de B. Y ya. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde voy a hacer? En la entrada, ¿sí? Ahí. ¿Cómo? Con la clase system. Punto el atributo. Ya, entonces aquí sigue el atributo punto el método print ln dentro de las comillas. Ya, entonces dentro de esto voy a leer el valor de ahí. Le voy a decir introduzca el valor de A. Ya, lo mismo voy a hacer. Aquí está. Ya, lo mismo, pero antes sigue marcando A, error, ¿no? Os estoy diciendo que el valor de esta variable A va a ser igual al objeto escáner. Hay que crear el objeto escáner ahí. ¿Para qué? Para leer desde el teclado, ¿ya? Para digitar los números desde el teclado. Se hace uso de la clase escáner. Y entonces uso aquí un identificador que no sea igual al A, B y ni S.
¿ya? Es una letra, y ya les voy a explicar qué son los identificadores, ¿ya? Va a ser igual a nuevo en la clase Scanner. Abrimos paréntesis en la clase System otra vez. Pero aquí IN, porque para el uso del teclado, no es out, ¿no? IN, cerramos punto y coma y importamos la librería. Haciendo clic acá. El lugar de importación de una librería es debajo del nombre del paquete. Y estos son formatos de comentario que no los usamos, entonces se los limpia. ¿Ya? Ahí está el código. Entonces aquí me va a importar automático la librería. Este momento. Ya. ¿No ve? Ahora importo la librería. Cliqueando acá. ¿No está? ¿No? Ahora, este A va a ser igual a este E, ¿no? Al objeto escáner. Punto. El método nextInt, porque es entero, ¿sí? Es entero. Ya está, ya no está marcando error en A, sigue marcando B, porque no he leído el valor de B. Se lee de esta manera, ¿sí? Una de las formas es así. Entonces aquí va a ser B. Y aquí va a ser B. Estamos leyendo el valor de B. Y está, ¿no? Y con eso ya no me está marcando en ningún error. Entonces compilamos. No va a detectar ningún error, ¿no? Y no hay nada que depurar y empieza a ejecutarse. Ahí está. Entonces, para el ejemplo que hemos analizado acá, el valor de A es 80 y el valor de B es 20. Ya con eso vamos a hacer correr primero. El valor de A es 80, introduzco el valor de B es 20 y el resultado de la sumatoria es 100. Ahí está, ¿no? Pero el objetivo de programar no es que solamente corra para estos dos números, es para cualquiera. ¿Alguien me puede un valor grande de dictarme el valor de A? 40, Ya. ¿Valor de B? 60. 60. Igual es suma. 100, ¿no? Ya, y no tiene límite, solo que tiene que ser número entero, ¿sí? A ver, ¿alguien más me dicta un valor grande? 140. 140. Ya. ¿Valor de B? 360. 360. La sumatoria es 500. ¿Ya? Entonces, solo el valor que vamos a leer tiene que ser entero, ¿sí? Un número entero esta. ¿Sí? Es un número entero. Y voy a sumar el segundo número. Y la sumatoria es 440,000, ¿no? ¿Ya han visto? Suma. Esa es la demostración de codificación y de compilación, depuración y ejecución. ¿Se ha entendido? Hola. No se asusten. Hasta aquí, ese es el objetivo. Hasta aquí vamos a llegar, ¿ya? Vamos a aprender a manejar las tres estructuras de control ya en codificación. Vamos a codificar y vamos a hacer cosas. Ya, entonces, para llegar aquí, tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que barrer el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, capítulo
4, capítulo 5, hasta ahí, ¿no ve? Capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5. Y este punto de codificación es el capítulo 6, el último. ¿Se ubicaron? Ya, entonces para poder llegar al capítulo 6 diciendo, ya es obvio lo demás para mí, y yo no hago ya nada de eso, directo codifico. Y ya es saber todo esto, barrer todos estos capítulos para llegar aquí. Ese es nuestro objetivo. ¿Lo han entendido? Sí, Lice. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces continuamos, ¿no? Con el avance. Estábamos en el paso de codificación, de compilación y de ejecución. Ahí está, este paso. Una demostración realicé de codificación, compilación, depuración y ejecución. ¿Sí? Ya, hasta ahí debes llegar, ¿no? Pero para eso tienes que aprender todos los capítulos anteriores, entender, por eso se llama lógica, ¿sí? Tienes que entender la lógica de cómo funciona, cómo se maneja, ¿sí? Muy bien. Entonces, después de este paso viene, ¿qué es documentación? Ahí está. Siguiente paso, documentación. Acabamos de ver uno, ¿cuál? Interna, ¿sí? Lo que hemos puesto, introduzca valor de A, entre comillas dobles, o el resultado de la sumatoria es, entre comillas dobles. Esa es la documentación interna, ¿ya? Por eso dice, en este paso se realiza el colocar mensajes o comentarios para el programa sea más entendible, por lo que tienen dos tipos de comentarios que son. Uno, ya, entonces aquí claramente hay la documentación interna nos explica. Vamos a bajar, si no. Existen dos tipos de documentaciones, interna y externa. ¿Qué es la interna? Aquí está. Lo que les he explicado ya. Ay, esto me está dejando mover. No se puede. Ay, señor. ¿Qué es esto? ¿Qué me sale estas cosas? Resumen. Ya. Ahora sí. Tengo que volver acá porque estaba compartir. Ahí está, ¿no? La documentación interna y lo que acabamos de ver en la demostración de codificación, lo que se maneja entre comillas dobles, se llama documentación interna, ¿ya? Claramente dice acá, son los comentarios o mensajes que se añaden al código fuente para hacer más claro el entendimiento de un proceso. También se usa para los diagramas de flujo. Sí, también, comillas, solo que comillas simples. Si alguien... Lice, ¿está compartiendo su pantalla? Sí, No se ve, Claro, no se dicen. logra ver. No se lee, no se ve. bien. Ahora, Sí, sí, ya, sí se ve. ay, perdón. Entonces, ahí está. Documentación es el siguiente paso, ¿sí?
Lo dijimos, en este paso se realiza el colocar mensajes o comentarios para el programa, para que el programa sea más entendible, por lo que existen dos tipos de documentaciones, que son documentación interna y externa. ¿Ve? La documentación interna vamos a ocultar esto porque si no se logran. Son los comentarios o mensajes que se añaden al código fuente para que sea más claro y el entendimiento de un proceso. También se usa en los diagramas de flujo. ¿Entendido? ¿Se entiende? Lo que hemos manejado entre comillas dobles. El otro tipo de documentación es externa, pero externa sea para cuando ya estemos desarrollando sistemas. ¿Ya? Entonces ahí claramente dice, documentación externa es la representación de la guía de usuario o informe para el manejo del programa o sistemas. Este documento se presenta de forma escrita, donde se debe describir el análisis, el diseño y todo lo necesario para que pueda entender el sistema. Como mínimo debe contener los siguientes pasos. Ahí hasta apuntamos, ese es nuestro futuro, ¿no? Descripción del problema, paso 1, 2, análisis del problema, 3, algoritmo, diagrama de flujo o código. Puedes manejar, ¿no? Estos son los pasos, los más utilizados, dije, ¿no? Luego, diccionario de datos, por ejemplo, ¿qué significa codificar, ¿no? ¿Ya? Y código fuente del programa, o sea, el código, ¿no? Y alcances y limitaciones, hasta dónde llega, qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que es limitado, ¿sí? Esa es la documentación externa, ¿sí? Vamos rumbo a eso como del área de sistemas, ¿sí? ¿Correcto? ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, licenciada. El último paso es el mantenimiento. Ya, claro, dice ahí, el mantenimiento consiste en realizar mejoras o actualizaciones al programa para lograr un mejor desempeño, para desempeñar sus acciones mientras el programa se use. O sea, si nosotros hemos usado un programa para desarrollar un sistema, eso se tiene que actualizar, ¿sí? Entonces, para el área de documentación externa es ese mantenimiento, ¿sí? ¿Correcto? Esos serían los pasos. Los 7 pasos para diseñar un programa, ¿sí? ¿Ya? Entonces, se lo tienen que aprendérselos eso, ¿ya? Por favor, para que sea obvio, ¿no? Como yo puedan codificar, ¿ya? Como un hobby, ¿ya? Muy bien. ¿Se han entendido los 7 pasos para diseñar un programa? Tal vez algún punto no se ha entendido. ¿Quieren que vuelva a explicar? Hola, diga sin miedo. Hola. Cuando no hay preguntas y no responden, quiere decir que no han entendido nada. ¿Es así o estoy equivocada? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Dije, interna son los mensajes o los comentarios que se manejan, que se añaden al código fuente. Ejemplo, aquí. ¿Cuál es la documentación interna acá? Dije, lo que está entre comillas dobles. ¿Qué es esto? Documentación interna. ¿Correcto? Esta es documentación interna. Son los mensajes o los comentarios que se añaden. Comentario, ¿no? Mensaje. Aquí dice,
Introduzca el valor de A. Me está ayudando. Aquí estoy introduciendo el valor de A y aquí el B. Y aquí estoy mostrando el resultado de la suma de dos números. Es lo que está entre comillas dobles. ¿Sí? Y dice aquí la teoría, dice, también se usa en diagramas de flujo, dice acá, mira. También se usa en los diagramas de flujo, ¿ya? Solo que en los diagramas de flujo no se maneja comilla doble, se maneja comilla simple. Ya, eso vamos a manejar. Es decir, estamos en conceptos. ¿Correcto? Ahora sí. La externa ya es cuando ya tú cuando ya estés terminando, casi ya hayas avanzado tus semestres y ya estás diseñando un sistema. ¿Te ubicas? Ya, por Sí, eso, Liz. cuando ya estés en ahí, ya tienes que hacer todo esto para diseñar un sistema, ¿no? Por eso dice acá, la representación guía de usuario informe para el manejo del programa o sistemas, ¿no? ¿Correcto? Listo. Ya, muy bien. Continuamos. Ahora vamos a pasar de los pasos para diseñar un programa. Vamos a continuar con conceptos como ¿qué es programación? ¿Sí? Programación es una serie de pasos a seguir que nos permiten escribir sentencias de código. Ay, en un lenguaje de programación. Nosotros ya hemos visto, ¿no? Ejemplificado. ¿Qué lenguaje estoy manejando? ¿O qué lenguaje voy a manejar? Hola. ¿Voy a Lenguaje. manejar? ¿Sí? Sí, pero es tu nombre. Lenguaje de Java. Programación Programación de Java. Java. Ajá, exacto. ¿Qué lenguaje de programación es? Java. Java, ¿ya? Porque ¿qué lenguajes de programación hay? Hay N lenguajes de programación, ¿ya? Pero aquí dice lenguaje de programación Java, dice, ¿no? Pero hay hartos, un montón, N lenguajes de programación, ¿ya? Puedes manejar, por ejemplo, C++, C#, la familia de Visuals, Python, hay N, ni siquiera se conoce, ¿ya? Pero la lógica es la misma para todos los lenguajes de programación. Lo que cambia es sus reglas y sus características, porque cada lenguaje de programación tiene sus propias reglas. Por ejemplo, Python dice, no coloques, terminando una instrucción, punto y coma, ya no coloques, ¿sí? Entonces, para todo eso, por eso tienes que barrer con todos estos capítulos. Ahorita estamos aquí, ahí estamos, ¿no? Apenas estamos en conceptos básicos. Ahí estamos, para poder llegar a este capítulo, ¿correcto? ¿Me entendieron? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, ahora continuamos. Continuamos aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué había sido programación? Una serie de pasos. De hecho, ¿no ves? La entrada, salir, escribir una sentencia de código. Eso hacemos acá. Estos son sentencias de código, ¿no? De entrada, proceso, salida. ¿Sí? Ya. Entonces, eso dice, programación. Esto, pues, programación. Son una serie de pasos a seguir que nos permiten escribir sentencias de código en un lenguaje de programación, Java hemos utilizado, en el cual nos muestra la solución de los problemas presentados, posiblemente ejecutados mediante una computadora. Eso lo hemos hecho, ¿no? Hemos codificado la entrada, proceso, salida, y estamos ejecutando. Clic derecho, run file. Eso es programación. ¿Se ha entendido? Sí, Lice. Muy bien.
Continuamos. Ahora sí, este concepto es importante porque todo el tiempo te van a hablar de identificadores variables, ¿ya? Entonces tienes que entender, no nomás memorizar, sino entender qué es un identificador, ¿ya? ¿Y qué es una variable? Una variable es un identificador. Entonces tengo que entender primero qué es un identificador, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es un identificador? Es la forma de representar al dato en un espacio de memoria. Usando para ello palabras. Ya, puedo usar suma, es una palabra. Sí. Letras. Por eso he usado A, B, S, ¿no? Letras con números. Puede ser N1, que puede significar nota 1, número 1, ¿sí? Palabras con números. Número, escrito número 1. Eso es, ¿no? Eso había sido un identificador. Ahora sí, aquí les voy a hacer una pregunta. Aquí, ¿qué identificador estoy usando? ¿Cuáles son mis identificadores? Las letras A, B, S. Ese, exacto. Ese es un identificador. También es un identificador, ¿no es? Porque es una letra, ¿sí? Pero aquí nos está diciendo que no siempre voy a usar una letra. Puedo usar, aquí está. Este es una palabra, número, ¿no? Letra es una palabra. Nombre es una palabra, ¿no? Luego letras son aquí A, B, N, ¿no es cierto? Luego dice letras con números. No tenemos este ejemplo acá. A este número 1, un número 1 aumento ahí, ¿ve? Eso sería letra con número. Perdón, ese sería palabra con números, ¿sí? Letra con números, sí. A este 1 le aumento un con 1, N1. Número 1 puede significar, ¿sí? Ese es un identificador. Ahora sí está claro, por eso dice coma, etcétera, ¿sí? ¿Está claro que es un identificador? Claro. Sí, Muy bien. dice. Sí, licenciado. Más abajo vamos a decir, ¿qué es una variable? Siguiente definición, un identificador. Si hemos entendido qué es un identificador, ya sabemos, ¿no? Muy bien, ¿qué es una constante? Una constante son los valores que no pueden ser modificados, es decir, no cambia durante la ejecución. Entonces, yo puedo programar aquí que este A sea una constante, ¿no? Yo puedo decir esto, A va a ser igual a 2. Entonces, si es 2, es una constante. Toda vez que ejecute, el valor es que sería otra cosa, ¿no? Aquí no es como decir, todo el tiempo que ejecute va a tener ese valor nada más. Ahorita ya no me va a pedir esto, si lo quito esto, voy a obviar, para no confundirles. Esto lo estoy volviendo un mensaje, ¿ya? Un mensaje. Ya no está funcionando esto. Y no va a pedir desde el teclado el A, porque aquí ya le estoy dando como una constante que va a ser igual a 2. ¿Correcto? ¿Se entiende? Sí, Sí, dice. dice. Entonces solo ya me está pidiendo valor de B, porque el valor de A es una constante. Todo el tiempo que se ejecute va a tener ese valor 2, ¿sí? Entonces, 80,000 más 2, 80,002. ¿Está? ¿Ve? Eso es una constante. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Es como el valor de pi. Nunca puede ser cambiar el valor de pi, ¿no? Siempre va a tener un valor único. Y ya, entonces aquí es un ejemplo de eso quiere decir, toda vez que ejecute siempre va a valer 2, pero si yo lo defino como una constante, ¿no? En este caso no es una constante porque no he definido ningún valor ahí, ¿no? ¿Correcto? Ya. Ahora, aquí ejemplo, valor de pi está dando, pero no siempre es para el valor de pi. Es cuando se define como una constante. Siguiente concepto que debo entender, ¿qué es una variable? Dice, una variable es un identificador. Identificador, ¿qué es pues?
dato que se presenta un espacio de memoria. Y puede ser una palabra, una letra, ¿no? Todo eso tengo que saber, ¿no? Ya, entonces dice, una variable es un identificador que puede tomar diferentes valores en un espacio de memoria, cuyo dato puede tomar distintos valores cada vez que se ejecute un programa. Entonces aquí dice una variable es num, es mi identificador, ¿no? ¿Cuánto vale la primera vez que se ejecuta? 2. La segunda, 4. La tercera, 6, ¿no? Esta es una constante, pues, ¿no? Pues entonces el ejemplo, ¿no? 2, 2, 2, todo el rato que se ejecutaba, 2 valía, ¿no? Eso es. ¿Está entendido qué es una variable? Sí, dice. Ya. Entonces aquí la variable A, la primera vez vale 20, ¿no? Y del B es 1000. La segunda vez, valor de A va a valer 40. Está cambiando. Eso quiere decir, cada vez que se ejecute, puede tomar diferentes valores. Eso, ¿ya? ¿Correcto? Eso es una variable. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a tipos de datos. Tipos de datos. En diagrama de flujo existen varios tipos de datos. Una de ellas hemos usado en este código. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de datos estoy usando acá? ¿Qué dice el enunciado? ¿Qué dice el enunciado de ese problema? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Tiene dos números enteros. Enteros, números enteros positivos. Por eso le hemos puesto aquí int, ¿ya? En código, ojo, del capítulo 6, ¿ya? ¿No ve? Código, ¿ya? Pero en diagrama de flujo, eso se maneja así, ¿ya? Pero es lo mismo, solo que vestido con otra ropa, ¿no? Tipos de datos. En diagrama de flujo existen varios tipos de datos, pero los más utilizados son dos. ¿Cuáles? Los tipos de datos numéricos, cadena texto, ¿ya? ¿Qué son los tipos de datos numéricos? Los numéricos abarcan todos los números. ¿Qué cosa dice? Enteros, naturales, reales, irracionales, y etcétera. ¿Cómo ha hecho? Eso. Entonces nosotros en nuestro ejemplo, ¿cuál hemos manejado? ¿Cuál de estos números? Enteros. Muy bien, eso era mi objetivo. ¿Ves? Números enteros, ¿ya? Pero en diagrama de flujo, así se los clasifica. Pero en codificación ya no se maneja así, ¿no? A ver, aquí vamos a ver. Esto es en diagrama de flujo. El otro tipo de dato es de tipo cadena o texto, ¿no? Que están formados por caracteres, letras, números y símbolos. Ya entonces aquí está escrito. ¿Esto qué es? Un tipo de dato numérico. Su identificador es entero, es una palabra, ¿sí? Su dato es 120. ¿120 es un número entero? Sí, está correcto. Aquí, numérico también es, su identificador es una letra, ¿no? Pero su identificador es una letra, pero su dato es 82.20. Entonces, ¿cuál tipo de dato ya sería? ¿Cuál tipo de dato sería aquí? Números que abarcan todos los números enteros, naturales, reales y racionales. El 82. ¿Naturales? ¿Perdón? ¿Naturales? No, números naturales son de 0, 1, 2, 3, 4. No, lleva la parte como flotante, 82.20. ¿Cuál sería? Números
Reales. 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 Números reales. Ah, hemos dicho en codificación entero es int, ¿no? Entonces, real, ¿cómo será? ¿No? Alguien dice, ¿no? Doble. Ya. Doble. Así escriben minúsculos. Pero esos son primitivos, se llaman primitivos básicos. Ya. El E2 es una letra y un número, ¿sí? Es un identificador, sí, correcto. Y menos 0.25. ¿Qué tipo de dato es? Irracional. Irracional. Muy bien. Ya está, ¿no? Y num es un identificador. Pues se puede considerar palabra, ¿sí? Y es un tipo de dato, 880. ¿Qué tipo de dato es? ¿880? ¿Qué tipo de dato es? Entero. Número entero, ¿no ves? Porque hemos sumado 880 más no sé qué. ¿No ves? Porque aquí hemos dicho que aquí son números enteros. Corre para números enteros, ¿no? Entonces, hemos dicho que, por ejemplo, pues 880 es un número entero. Más 200. ¿Cuánto será la suma? 1080. ¿No? Son números enteros. ¿Ya? Correcto. Vamos a irnos acá. Ya. Vámonos otra vez. Volvemos. Los tipos de... Aquí, por favor, necesito que presten atención. Aquí donde fracasan. Los tipos de... Dos tipos de datos. Cadena, dice, ¿no? O textos. Cadena. Su identificador son estos, ¿sí? Son una palabra, una letra, letra con números, palabra, ¿sí? Y aquí el dato es La Paz. ¿Es cadena? Sí, es cadena. Bolivia, ¿es cadena? Sí, tipo de dato cadenas. Ay, aquí un shock, ¿no? 120. ¡Ah! ¿Es cadena? ¿No? Aquí. Sí. Sí, ¿por qué es cadena? ¿Por qué? Aquí hay una explicación. ¿Por qué es cadena 120? Ya, les voy a dar. ¿Por qué se convierte en cadena? Porque, ¿qué tiene ese 120? Por los símbolos. Por las comillas dobles, ¿ya? Todo dato que va a ir entre comillas dobles, así también es en codificación, ojo, los de tipo cadena, string se llama, van a ir entre comillas dobles. Entonces, ese 120, obviando, digamos, las comillas dobles, es un número entero, ¿no? Pero por las comillas dobles se convierte en tipo de dato cadena. ¿Me entendieron? Sí, licenciado. Ya. Entonces, todo tipo de dato va a ir entre comilla doble. Todo tipo de dato cadena, entre comilla doble. Este también llega a ser cadena por las comillas dobles, ¿sí? Muy bien. Pero el texto, ¿cómo va a ir? ¿No? Alguien dice, texto no hay ejemplo aquí, ¿no? Y el texto va entre comillas simples, ¿ya? Entonces, si este Bolivia solo llevara una comillita simple, este tipo de dato, texto, char en codificación, ¿ya? ¿Me han entendido? ¿Podemos pasar al siguiente punto? Hola. Sí, dice. No. Ya. ¿Qué es asignación? Consiste en colocar un dato en el espacio de memoria, usando para ello una igualdad o una flecha, formando identificador igual o expresión o dato, ¿no? Entonces estoy asignando a la variable A un dato. ¿Cuál es? 1200. En suma A más B, ¿no? Se suma el proceso. Y hay que ocultar esto para que, ¿no? Y en el NS, este tipo, ¿de qué tipo es? Estoy asignando qué tipo de dato aquí, en el N.
Cadena. Cadena, por las comillas dobles, ¿no? Dice universidad, es una palabra, pero lleva las dos comillas dobles, es un tipo de dato, cadena. Muy bien, correcto. Muy bien. Ya. Entonces, continuamos. Esa es asignación. Asignamos un valor entero, o puede ser una cadena, booleano, etcétera. ¿Ya? Hay varios tipos de datos. Muy bien, entonces, continuamos. Tipos de operadores que existen en diagramas de flujo. Todavía estamos en diagramas, porque esto solo es una demostración. Esta parte pertenece a la parte de capítulo 6, programación en Java, ¿ya? Pues alguien, si no voy a poner esos códigos, nada, vas a poder. ¿Por qué? Vas a entender todo esto y vas a aprender a manejar tus 3 estructuras de control, ¿ya? Una vez que ya sepas manejar, vas a ser como yo. Se te va a convertir en un código, vas a manejar puro código, codifico. Para todo lo demás, para mí es obvio, ¿no? Así vas a decir, ¿ya? No, no. Ya, muy bien. En cuanto a tipo de operadores, los operadores nos permiten reducir una expresión de un solo dato como un resultado en el cual puede ser un número, valor verdadero o falso. Booleano es eso, ¿no? Falso o verdadero, falso o verdadero. Lógica proposicional, ¿no? Teoría de conjuntos. Ahí se ven los famosos tablas de verdad, conjunción, disyunción y lógico o lógico se llama en programación, ¿no? Ya, entonces, verdadero o falso. ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando todas las proposiciones sean verdaderas. Entonces aquí ya se maneja preguntas. Entonces, la primera es verdadera, la segunda va a ser verdadero. Caso contrario va a ser falso. Entonces, en el o, basta que una de esas preguntas sea verdadera para que sea verdad. Listo, así es, ¿ya? Entonces, los famosos tablas de verdad vienen. La lógica ya está clara. Para mí, ¿no? Ya. Muy bien. En cuanto a tipos de operadores que se maneja en diagramas de flujo, son 3 tipos de operadores, ¿ya? Primero son los operadores aritméticos. Segundo, operadores relacionales y operadores lógicos. Tercero, ¿ya? 3 tipos de operadores. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los tipos de operadores? Aritméticos, relacionales y lógicos. Muy bien, muy bien. Ya, entonces, ahora vamos a ver lo que son los tipos de operadores aritméticos. No, chiste. No, te calmas o te calmo. Ya. Ya. Listo. Continuamos entonces. Acá dice, los operadores aritméticos son los que nos permiten realizar operaciones aritméticas entre números, obteniendo como resultado otro número. Las operaciones aritméticas son la suma, resta, multiplicación y división. Esos son los 4 básicos, ¿sí? Pero aquí no son esos 4 nomás, sino hay más. Como variación a la división, existe la división era módulo, ¿ya? ¿Y qué es el módulo? El módulo es el resto o residuo. Tenemos que recordar aquí la parte de la división, ¿ya? Las partes. ¿Cuáles son las partes de la división? Dividiendo, Divisor. Divisor. ya, luego, cociente, resto, dividendo, 145. Divisor, 4. Resto, lo que sobra. ¿Me ve? Si es división exacta, 0 va a ser lo que sobra. No sobra nada. ¿Me ve? Pero si sobra, ¿no es cierto? Este es cociente. ¿Ya? Este es cociente. Aquí está más claro. Ya. A ver, sin decimales. Lo que sobra de aquí es 1, ¿no? Que división inexacta. Ese es el módulo. ¿Ya? Y en la división exacta, esta división que tengo, que es inexacta, la parte entera. ¿Ya?
Por eso tienes que recordar las partes de la división, ¿ya? Porque con eso vamos a descomponer y componer. Descomponemos, ¿ya? Aquí dice, claro, dice, los operadores aritméticos son la suma, resta, multiplicación, división, y como variación de la división existen división entera, que es la parte entera de la que se obtiene la parte del cociente, y el módulo, que es el resto o restante. Ya va a acabar. También recordar de las operaciones de potencia y las funciones de valor absoluto y parte entera. No sé, alguien está con micrófono. A 4 la libra del Cristian, apaga tu micrófono. Si no, yo te apago. Cristian. Básico para dice. Ah, ya. ¿Qué estás vendiendo? No estás atendiendo nada. Ya. Muy bien. También recordar de las operaciones de potencia y los valores absolutos y parte entera. Son 4, 5, división entera, 6, módulo, 7, potencia, 8, valor absoluto, 9, parte entera. Ah, ya. Entonces, los operadores aritméticos no habían sido más 4, sino hay más. Habían sido 9, ¿sí? ¿Entendido? Sí, licenciada. Ahí está. El operador, suma, resta, multiplicación, división, hasta ahí sabemos, ¿no? Sus operadores, símbolos. Pero del módulo es mod. Y de división entera es dip en diagramas de flujo. Ojo. Potencia, ese símbolo. Aquí hay ejemplitos, ¿no? Y de función absoluto, valor absoluto, es esta. Y valor parte entera y... No, esos son, ¿no? Son 9, ¿ya? Ejemplo, ya estamos terminando, tenemos 5 minutos. Indicar la división entera y el módulo entre 145 entre 4. Ah, tengo que identificar cuál es mi división, cuál es mi división entera y módulo. A ver, aquí, en este ejercicio ya está resuelto. ¿Cuál es la división? El resultado de la división, ¿cuál es? 5. 36.25. 36.25. Esa es la división. Ahorita mete en tu calculadora 145 dividido entre 4. ¿Cuánto es? 36,25. Esa es la división. ¿Y la división entera cuál es? Está por ahí. No voy a señalar. Quiero que se ubiquen ustedes. División entera es todos los dígitos menos. División entera es todos los dígitos 145 dividido entre 4. La división entera es la parte entera. De esto, ¿cuál es la Sin parte entera? decimales. ¿Qué? 36. Exacto. Eso es, 36. Eso es, ¿ve? Ya. Sí. ¿Y el módulo cuál es? ¿Cuál es el módulo? ¿Cuánto sobra? 145. No, ¿cuánto sobra? 1. Ah, 1, aquí está. 145 módulo 4 habría sido igual a 1. ¿Ve? Lo que sobra es, porque es división inexacta. No. ¿Ya está? ¿Se comprendió? Ya, ahora se termina con operadores relacionales. Vamos a hacer ejercicios de esos, ¿ya? Pero estos operadores relacionales nos permiten realizar preguntas entre dos funciones, obteniendo como resultado un valor verdadero o falso. Entonces, este es un operador relacional. Mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual y distinto, ¿ya? En diagramas de flujo. A es mayor que B. ¿De qué depende? Del valor de A y B, ¿sí? Un segundito, por favor, ya terminamos.
Ya. Esos son los operadores relacionales, ¿no? Sirven para, digamos, depende del A, del valor A. Si 80 es A y 20 es, digamos, 2. 80 es mayor que 2, verdadero o falso. 80 es mayor que 2, Verdadero. 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 Entonces, eso se concluye. Si aquí fuera, digamos, A vale 20 y B vale 80. B 20 es mayor que 80, no, falso, ¿ve? Eso se concluye, ¿ya? Entonces aquí digamos que es 2 y aquí es 2. 2 es distinto de 2, verdadero o falso. Falso. 2 es distinto. Falso, no es distinto, es igual, ¿no? Muy bien. Vaya. Échese, ya estoy terminando. Ya. Ya, muy bien. Entonces tenemos así ejemplos aquí, ¿no? 5 menor que 8, verdadero. 5 elevado a la 2 es igual a 5 por 4, no, falso, porque es 25, ¿sí? Y así, ¿no? Aquí, por ejemplo, no podemos concluir si es verdadero o falso, porque no sabemos si A es mayor que F, ¿no? No, eso son cadena, no se puede. Ya tener 2 minutos. Los operados lógicos, continuamos, ¿sí? No hemos terminado con el capítulo 1. Quería pasar al capítulo 2. Nos falta operados lógicos, después vamos a hacer ejercicios así de este tipo, miren. Aquí te vas a asustar, porque para eso, ¿qué necesitas? Saber solamente manejar los tipos de operadores, miren. ¿Eh? Entonces, para eso necesitas aprenderte esta jerarquía. ¿Cuál primero voy a solucionar? ¿No? Lo que está entre corchetes, luego así, en un orden, ¿ya? Muy bien, por favor, les invito a que puedan activar sus camaritas. Voy a dejar de compartir, si no quieren verse. Por favor. Prendan sus camaritas, activen, por favor. Uno, dos, y todos, por favor, prendan sus camaritas. Es 12 en punto. Sonrían. Solo Ariel está prendiendo. ¿Los demás dónde están? Quiere decir que se han dormido o están en otra actividad, ¿no? No están en clases. Y esto es para control, seguimiento. Por favor, prendan sus cámaras. 1, 2 y 3. Por favor, aquellos que no se hayan hecho registrar su asistencia, me escriben, por favor, ¿ya? Porque si no, ya tienen su falta. 5 puntos vale la asistencia, ¿no? La práctica 10 y el examen 20. Entonces, como son sábados, les afecta mucho la asistencia. Muy bien, que les vaya bien. Nos vemos siguiente sábado. Chao, Lice, hasta luego. Chao, Lice. Hasta Hasta luego, luego, Lice. dice.